¿Qué tal? Buenos días, grabando de nuevo aquí en el podcast número 3 del tema plusvalizando un terreno mediante la construcción de una vivienda, temporada 1. A mi izquierda tengo al arquitecto Alejandro. Por cierto, para entrar en un podcast en esta empresa te tienes que llamar Alejandro. Alex. Preséntate, porfa. Bueno, Tocayo. soy el arquitecto Alejandro Ramos, maestro en diseño urbano y con mucha experiencia en temas de vivienda y de desarrollo inmobiliario, más de 20 años. Perfecto. Aquí tenemos a Alex Zaboa, a cargo de la dirección administrativa de Grupo Indred y Big OIH. Y a la orden, empezamos. Y yo soy el ingeniero Alex Fité, director de la empresa. Ya llevamos unos cuantos podcasts, ya nos hemos soltado un poco, ya no estamos tan tensos como al principio. Entonces, esta plática distendida que tenemos aquí a nuestro gran invitado, el arquitecto Alejandro Ramos, vamos a hablar entre todos, vamos a hacer esto muy hábil y muy fácil, muy entendible. Vamos a hacerte ciertas preguntas, tú nos contestas así como te venga lo primero en la cabeza. A ver, tú que eres un arquitecto conocido, eres un arquitecto que te hemos visto proyectos muy bonitos. Explícanos a nosotros, que somos desarrolladores, constructores, vendedores, que lo hacemos todo, cosas que... Te voy a preguntar varias cosas, temas que realmente la gente no conoce y que hasta yo los confundo. Muchas veces escuchamos hablar del proyecto conceptual, el proyecto básico, el proyecto ejecutivo. En esta plática, en este podcast, vamos a hablar del proyecto de una casa. ¿Cuál es la diferencia entre estos proyectos que yo te nombro? Porque la verdad es que hasta yo me confundo muchas veces. ¿Qué abarca cada uno de ellos? Oye, pues antes, qué padre que mis proyectos se te hagan bonitos. Para empezar. Bueno, los que me has enseñado. Muchas gracias. Los feos yo creo que... Los feos no los enseñaste, ¿no? Los feos, bueno, pues hay mucho trabajo de por medio. O sea, la pregunta concisa es, ¿qué diferencia hay de un proyecto, otras fases de un proyecto? Exacto, o sea, tú vas y le encargas un proyecto a un arquitecto, ¿no? Okay. Y el arquitecto te va a decir, no, pues esto es el proyecto conceptual y primero haremos el conceptual y luego haremos el tal. ¿En qué se diferencia esto? Okay. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las etapas del proyecto? Para que nos lo expliques de primera mano, tú que eres un arquitecto y que te dedicas a eso. Mira, si algo yo he aprendido en la práctica es que es importante el diálogo o la manera en que te comunicas dependiendo del usuario. No es lo mismo platicar contigo de manera directiva, en el caso de ustedes, tocayos, que hablar con el cliente. Con el cliente hay que tienes que tener un dialecto pues, que lo entiendan. Bueno, y creo que es el público objetivo de este podcast, ¿no? Sí, claro. Porque si nos metemos a tecnicismos, pues nos vamos a dormir en 4 o 5 segundos. Y nadie va a entender nada. No, yo creo que el objetivo es hablarle a la gente claro de la diferencia de un proyecto. Y prácticamente se divide en 3 fases, en mi opinión, y cada arquitecto tendrá su opinión, pero hablando desde mi experiencia y explicándole a un usuario que no sabe de arquitectura, que solo entiende que va a haber algo bonito y funcional, es decirle que hay 3 grandes fases de su proyecto. Tú bien lo decías, Tocayo, la fase conceptual, la fase arquitectónica o urbana, en caso paisajista, y el ejecutivo, ¿no? La conceptual es prácticamente el captar las necesidades del cliente, tanto del modo que vive, el gusto estético que tiene y qué espera de su proyecto. O sea, y mucho es una plática con él, de abordar sus emociones, su historia y todo, y tratar de interpretar el sueño de lo que él quiere como su edificación, ¿no? Digo, eso hablando de un usuario normal, porque si me pongo a platicar con ustedes, pues estaríamos hablando de cosas de finanzas, o sea, entiendo que, por ejemplo, yo soy un cliente normal, vengo contigo, tocayo 2, y lo primero es el concepto basado en tu forma de vida. O sea, no vas a hacer a lo mejor un concepto para un soltero, para un casado, para una familia con 3 hijos, o una familia con un hijo y 2 perros, o con perros. Claro. Ese sería... Las necesidades del usuario particular. Exacto. ¿no? Digo,
Está el tema de la vivienda industrializada, que pues tiene una particularidad y un encanto, pero hablando específicamente del proyecto de un usuario, tienes que identificar sus necesidades emocionales. Emocionales Sí, también. sí. ¿Cómo afectan una Fíjate, necesidad ¿y emocional? ¿Y cómo se hace eso? O sea, ¿cómo un arquitecto trata de entender eso? ¿Cuál es el proceso? Hay metodologías, pero la que funciona es la que yo le llamo la plática de café. O sea, el cliente debe estar a gusto, debe tener la confianza para poder manifestarse, ¿no? Hay clientes que viven una vida muy rápida. Me ha tocado clientes de que, a ver, el arquitecto en 5 minutos. Bueno, pues me adapto a 5 minutos. Y tú tienes que tener la habilidad de tratar de captarlo rápido. Emocionalmente, ¿por qué? Digo, porque me ha pasado, hay una anécdota de una señora ya adulta, lo voy a contar rapidísimo, adulta, que tuvimos que demoler su casa y le hicimos una nueva casa. Y pues nosotros muy orgullosos de la casa, ¿no? Es preciosa, funcional, tenía todo. Y cuando le entregamos la casa, la señora nos dice, muy bien, arquitectos, ustedes ya hicieron su casa, y la mía, ¿cuándo lo van a hacer? ¿Qué nos faltó? Sentarnos con la señora y que nos transmitiera un poquito la esencia de lo que esperaba. Y lo único que esperaba era un espacio en la recámara con vista a un jardín que tenía anteriormente en su anterior casa, y era todo. Entonces, si nos hubiéramos procurado sentarnos con ella, porque platicamos con su esposo, que era el que lideraba el proyecto, pero nunca nos sentamos con la familia. Entonces, es importante sentarte con todos los involucrados, ¿no? Entonces, esa fue una muy buena experiencia, y por eso que yo digo la emoción, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Porque tampoco te va a contar sus cosas personales. Agarras esa parte emocional para poder, ayuda mucho al diseñador para ver dónde voy a hacer remates, qué ambiente voy a propiciar en la recámara, en la estancia, en lo que sea. Por otro lado, sus necesidades funcionales. Como bien, tú lo acabas de decir, Tocayo. Si es empresario, si es deportista, si es maestro, si es pintor. Si es pintor, pues un espacio bien orientado, con buena luz y que pueda pintar todo. Oh, perfecto. Entiendo entonces que, por ejemplo, yo traigo una idea de la casa de mis papás, donde yo me identificaba con alguna parte y me gustaría a lo mejor que esa parte se involucrara en el proyecto. Entonces ustedes ya la captan y, mira, esta partecita que traías ahí que te genera un sentimiento, emoción, ya está plasmada en el proyecto. Y se los voy a contar en otra experiencia, en otro ejemplo. En un proyecto que hicimos porque un proyecto es de mucha gente, ¿no? Uh-huh. Le incorporamos condiciones hospitalarias. Uh-huh. Porque la persona que lo iba a habitar pues tiene complicaciones. Previamente el hijo de esa persona pues ya había tenido la experiencia con un familiar de todo lo que se batalla cuando vives con una persona en esas condiciones. De no tener lo necesario para la casa. Digo, en una casa muy especial, muy particular. Tuvimos que ir a la Aranda de la Parra, hicimos una serie de investigación. Hasta un hospital para ver las condicionantes. Tan así que diseñamos instalaciones a pie de cama por si se necesitaba instalar un WC. Porque pues ya no podía ni caminar 3-4 pasitos. Entonces era muy específico. Metimos piso radiante. El piso radiante es que se le mete un tipo de resistencias para darle temperatura y que tú puedas pisar sin que esté frío o viceversa. Y el otro concepto que decía, este es el conceptual, y el otro que viene es conceptual, luego que me has dicho el arquitectónico. Una vez que tú ya captaste, das imágenes de las necesidades, ahora vienes ya tienes todo, y el diseñador empieza sus ideas estéticas, funcionales, de clima, de zonamientos, toda la metodología que todo buen arquitecto debe de saber, ¿no? Lo plasmas en un plano, ¿no? Un plano técnico. Es que la diferencia de un conceptual a un plano técnico es que el conceptual aborda rápidamente y de manera visual atractiva para que lo pueda entender el usuario. Un arquitectónico ya es un plano técnico donde ya le pones datos técnicos que no necesariamente tiene que saber el usuario. Que si el nivel, que si el detalle constructivo, que si la cota, que si los materiales, ¿no? Hasta ahí. ¿Para qué le das un plano técnico que después te tardaste mucho tiempo en hacerlo para que te diga, o sea, ¿sabes qué? Como que la cocina mejor de este lado, ¿no? Cuando en el conceptual que puedes hacer, abordar rápidamente, pues
y hasta gráficamente es más bonito. O sea, en el conceptual ya te pones de acuerdo, ya estamos de acuerdo en la distribución del proyecto y ahora sí, ya en la etapa que sigue ya vienen cuestiones técnicas que son propias al arquitecto que los llevan a la siguiente etapa. Sí, para lo que siga, desde trámite, son las bases de la siguiente. La presupuestación, aunque en el mismo conceptual haces una validación financiera, ¿no? O sea, porque de entrada tú, y me pasa otra experiencia donde mi cliente quería cierto metraje, terminamos un metraje súper mayor y cuando le hago la corrida financiera me dice, oye, está el doble de lo que yo esperaba. Claro. Y ya habíamos terminado el ejecutivo. Una cosa es bien importante, acabas de tocar un punto que me encanta porque dices, una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que puedo. Sí, entonces claro. El arquitecto empieza a lo mejor y trae ideas y le pone ahí a lo mejor algunos acabados, pero eso es lo que... Sí, o sea, lo que yo muchas veces he visto, digo, en mi experiencia, ¿no? Es que a veces el arquitecto, como no maneja su lana, está simplemente haciendo un proyecto que a veces lo adapta a su gusto, pues mete acabados y acabados y acabados. Ahí va la pregunta. ¿Cómo manejas el presupuesto? Porque a mí mi sentido común de ingeniero, o sea, que es otra cosa, ¿no? Ya ves que somos más, digamos, como más prácticos, ¿no? Yo lo que haría cuando una persona llega es primero preguntarle, a ver, ¿cuánta lana tienes? De una manera adecuada, pero ¿cuánto te puedes gastar? Tú estás de acuerdo que una vivienda de 1,000 metros de construcción no cuesta $1,000,000, cuesta un poquito más, bastante más. ¿Cómo manejas eso con el cliente? Tienes que ser directo y claro. Digo, ahorita hablábamos de las emociones, la funcionalidad y también en la entrevista va el tema financiero. Como tú bien dices, Cayo, pues tienes que manejarlo de manera que no incomode al cliente, ¿no? Digo, ahí, por eso digo que el usuario es el que determina. Hay gente muy práctica. Si yo me sentara contigo, sí te lo puedo preguntar así. Sí. ¿Va? Y ahí, bueno, yo no tengo problema, te diría, bueno, tengo 2,500,000. Yo lo que yo les digo es, a ver, ¿qué monto de inversión tiene pensado ahorita? Así a la mexicana, ¿no? Para no decir la palabra lana, dinero, porque el mexicano es muy delicado en este caso. ¿Con cuántos recursos contamos? ¿Con cuántos recursos disponemos para tu proyecto? Pero es importante de que no sé en cuál etapa la encajarías tú, pero yo de entrada la pondría de la mano junto con el conceptual, porque si no, no vas a poder avanzar y te va a pasar lo que ya comentas, ¿no? Mira, ahorita que dijiste ese comentario, tú en el conceptual validas varias cosas. O sea, el conceptual, antes de avanzar y llegar a un ejecutivo, que luego a ti como negocio no te reditúa. Tú tienes que validar la parte financiera en el conceptual. O sea, tú sabes qué estilo, qué materiales, qué especificaciones y qué metraje. No es lo mismo diseñar, como bien dicen, en un terreno residencial a uno más chico en tantos metros cuadrados de construcción, ¿no? Entonces tienes que validar la parte financiera en el conceptual antes de meterte a todo el rollo técnico. La parte de mercado o del usuario, aquí, ¿a qué cliente va dirigido? O sea, si es un empresario que lo que quiere es que le quites el problema de la casa y que prácticamente tiene el recurso y que valora todo el ego y capricho del arquitectónico, que es un mercado, pues lo puedes hacer sin problema. Pero si no es alguien limitado en el recurso, pues tienes que identificar pues esa parte también. El lado jurídico legal, pues de que lo que vayas a construir, pues cumpla con la ley. Porque luego te andan pidiendo, oiga, súbame la barda y 10 metros. No se puede. No se puede porque hay un reglamento interno y tú tienes que asesorar en toda esa parte. Y desde el conceptual estás diciendo que la barda es de tanta altura y que debe de respetar una restricción o del fraccionamiento o de planeación municipal o de planeación federal o de planeación estatal. Entonces tú ahí validas la parte legal antes de caminar, porque luego terminas el ejecutivo, ¿qué crees? La barda la quiero... Aquí tenías una afectación porque pasaba un arroyo. ¿Cómo validan esas afectaciones? Porque hay afectaciones, me refiero a municipales, incluso servidumbres, que ni cuenta te das hasta que prácticamente a veces ya tienes el proyecto, ya avanzaste, ya hiciste obras ahí y resulta que alguien llega, oye, aquí no puedes hacer esto. Hay muchas herramientas, León tiene su plan de ordenamiento territorial, ¿no? Y está como muy bien estructurado de tal manera que tú checando la planeación de la ciudad vas a observar las restricciones de planeación, ¿va?
Si son federales, pues a veces basta con observar, ¿no? Si hay un río, Arroyo, ¿qué te río, dice? sí. ¿Qué te dice? Que hay una afectación federal. Si pasa una línea eléctrica, pues la afectación Una vía. Una vía de tren, líneas de infraestructuras, también las de Pemex, todo eso. El arquitecto debe investigar. Claro que cuando haces una casa, la casa donde está emplazada, en el fraccionamiento que está emplazado, pues ya cuidó todo eso, ¿no? Ya el lote jurídicamente ya está libre de afectaciones. Ahí es donde te vas al reglamento. A las normas internas. A las normas internas. Entonces, a las normas internas del fraccionamiento. las revisas y pues haz la orientación Ok, ahora, para ir poniendo un poco de orden, hemos hablado del conceptual y del arquitectónico. ¿No? Antes de pasar al último, que es el ejecutivo, como tú nos comentabas, antes de pasar al presupuesto y a la ejecución de obra, aquí nos quedaremos al ejecutivo, yo quería hacer un comentario. A ver, desde que conozco al arquitecto Alejandro Ramos, sí me he sorprendido de la cercanía que tú muestras, que nos has platicado con los clientes, o sea, de tratar de tener empatía. Pero yo he tenido experiencias, no contigo, sino con otros arquitectos, de gente muy diva y muy grosera. Ahora te quiero preguntar, ¿por qué tienen esta fama muchos arquitectos de divos, groseros y que pues están un poco por encima de Dios, muchos de ellos, y casi te tienes que disculpar por ser tan ignorante? Tienes que hacer una reverencia. Una reverencia, porque tú te me haces todo lo contrario. O sea, por eso te va bien también, ¿no? Porque eres cercano, ¿no? Explícame, ¿de dónde sale esto? Porque los ingenieros no tenemos esta fama. Los contadores un poquito, ¿no? Los ingenieros no la tenemos. Pero platícame por de dónde sale esto. O sea, porque sí, en todo el mundo, ¿eh? Porque en España te aseguras exactamente. Oye, llega el arquitecto, el Ferrate. Oye, casi te tienes que inclinar a ver este tío. Ponen una... Oye, y es un buen arquitecto. Una barrera, ¿no? Una barrera y vienen ahí con el pelo largo. O sea, el Carlos Ferrate. Están por encima de los notarios. Están por encima de los notarios. Me acuerdo que venía despeinado, o sea, con... Muy buen arquitecto, Carlos Ferrate. ¿Tú sabes quién es? No, es un arquitecto catalán muy reconocido. Pero también, o sea, unos tipos que a mí me impresionan. Platícame, ¿por qué esta fama? Mira, ya alguna vez lo comentamos. Es el tema creativo y el tema del ego. O sea, todo creativo, y no solamente el arquitecto, mi opinión es cualquier creativo tiene que tener una parte de ego para poder crear arte, ¿no? El tema es que yo le llamo que habemos arquitectos sociales y arquitectos de portada de revista, ¿no? Uh-huh. Que se enfocan mucho en querer hacer cosas y salir en la portada, ¿no? Uh-huh. Y ya vemos los que tenemos una conciencia más social, entonces que estamos más abordados al cliente. Y a lo que voy es la parte del manejo de ego y es desarrollo emocional particular de cada quien. O sea, yo, en mi opinión, y va a ser muy polémico esto, no solo te tienes que desarrollar profesionalmente, te tienes que traer a la par un desarrollo personal de tal manera que tengas equilibrio. Digo, si la parte personal lo dejas atrás y vas como arquitecto y la gente ama tus obras y todo el mundo te contrata, pues eso está bien, ¿no? Tienes éxito. Profesional. Digo, cada quien decide qué quiere en su vida, ¿no? Pues es profesional, pero en la parte humana, pues me quedé atorado. Entonces, el arquitecto a veces, o muchas veces, o la mayoría, al diseñar, pues dice, pues es que como yo tengo el conocimiento, pues yo no quiero opiniones de los demás, ¿no? Bueno, pues es válido. Al final lo contratas porque diseña arte, y si el resultado te satisface, pues el medio no importa, ¿no? Pero si eres de la parte más social, pues ibas acompañando al cliente, ¿no? Sí, es importante. Si bien poner tu granito de creatividad, pero pues al final debe de ser el gusto de la persona que a uno lo está contratando, ¿no? Sí, fíjate que sí, pero el arquitecto tiene que tener la habilidad de saberlo dirigir, porque si te llega una señora y te dice, quiero la cocina orientada al poniente, sí, pues le puedes hacer caso, ¿no? Pero no es lo adecuado tener una orientación poniente. Entonces, ¿cómo le haces tú para convencer de que es no la orientación adecuada y satisfacer su necesidad? No, me refería de que quiero esta cocina, ya la cocina que me gustó. Ahora sí, viene la parte de la opinión del profesional, dice, ¿sabes qué? Esta está muy bien, está muy bonita, es tu gusto,
pero debe de ir de este lado porque te va a generar los problemas de tener una orientación de Te lo voy a contestar con otra experiencia. La experiencia te da para muchos. Trabajando con una persona y quería hacer su ampliación de su casa. Y tenía una discusión con la persona de postventa porque había un reglamento. Y él era un señor ya grande y pues yo veía que estaban discutiendo. Y ya me habla el de postventa y me dice, oye, pues apoyar, porque el señor no entiende que no puede hacer lo que está pensando. Ok, pues dije, pues déjame hablar. Digo, pues te apoyo. Lo primero que se hace, y ya entramos en temas de liderazgo, fue cuando el señor se queja conmigo, lo primero que hice fue escuchar. A veces con eso ya solucionas el problema. Sí, porque se desquita, ¿no? Sí, es emocional. Entonces, si tú quieres meterte en su diálogo, pues ya de entrada el resultado no va a ser satisfactorio, ¿no? O sea, que los arquitectos además son psicólogos. Sí, no, de hecho sí. Sí. No, o sea, bueno, ahorita hablamos de este tema, pero sí tienes que tener una rama de conocimientos de muchas cosas. Bueno, platico con el señor y le dije, bueno, él me dice, este señor me dice que yo no puedo hacer esto. Y era una barbaridad, quería hacer un castillo. Y le dije, lo primero que yo le dije al señor fue, ¿sabe qué, señor? Usted tiene la razón. Usted puede hacer lo que quiera con su propiedad. Y nosotros no vamos a venir a decirle lo que usted va a hacer, lo que le va a llevar a pagar tantos años. El sí. La gente quiere escuchar sí a sus necesidades. Pero le voy a dar una recomendación profesional y usted sabrá si la tomamos. A ver, dígame. Su casa tiene un valor ahorita, ¿no? ¿Cuánto le costó la casa? No, pues me costó tanto. Ok. En 10 años o en 20, ¿cuánto quiere que cueste? No, pues quiero que valga lo mayor posible. Digo, ok. Si ustedes, cada uno de ustedes, sus vecinos, hacen lo que quieren, la plusvalía se demerita. Se va a demeritar. Entonces, véalo como inversión. Si a usted le interesa el dinero, pues traten de organizarse para mantener una imagen urbana bonita que les mantenga un valor preciado de su inmueble. Es que eso no me lo explicaron y que no sé qué. Bueno, no lo hizo y nos contrató para hacerle, imagínate, su fachada. Primero, temas de liderazgo, escuchar, buscar el sí y atender la necesidad. No todo el mundo sabe hacer esto, porque lo fácil es enfrentarte a él. Usted no tiene razón. Es que lo emocional es lo que te gana. Sí, lo emocional es lo que te gana. Tercer punto, el proyecto ejecutivo. ¿Qué conlleva, qué tiene el proyecto ejecutivo? ¿Qué se necesita para hacer un proyecto ejecutivo? El proyecto ejecutivo es multidisciplinario y entran muchos profesionistas, ¿no? El arquitecto ya resolvió la parte que le toca, sin embargo no lo exime de la responsabilidad de lo que sigue, tiene que liderar. Y hablamos de calculistas, hablamos de especialistas de instalaciones, hablamos de paisajistas o de interioristas. Todo tiene que ver con la escala del proyecto, ¿no? Digo, una casa chiquita no le vas a meter a todo el mundo, ¿verdad? No. Pero si es una residencia, pues tienes que acercarte con especialistas para llegar al resultado. Y un proyecto ejecutivo es lo necesario para construir un inmueble que tenga seguridad, buenas especificaciones y calidad, ¿no? Entonces, tú como arquitecto, o en el caso que los que somos peritos, que somos de reos, tenemos que acercarnos de los necesarios para garantizar esos factores en una edificación. O sea, ya en proyecto ejecutivo ya tienes la idea, tienes el diseño, tienes todo ya en un plano y ahora sí dices, ahora las instalaciones me acerco, como tú dices, a un especialista, a la estructura, me acerco a un especialista para que ellos complementen y garanticen que ese proyecto va a ser funcional a lo que ya se le captó la idea del cliente. Funcional y seguro y calidad. Perfecto. No, sí lo entiendo perfectamente. Sí. O sea, y ahí en el proyecto ejecutivo ya entiendo que ya tienes la base para cuantificar entonces ahora sí el costo de la ejecución del proyecto. El costo exacto, pero digo, así yo hablaba desde la conceptualización, desde una validación financiera. Ok. Digo, tú dices de entrada en el concepto. Ahí es donde salen las diferencias. Digo, tú tienes, y depende mucho de tu habilidad, experiencia, del que construye sabe lo que valen las cosas, ¿no? A veces tú parametrizas y dices, pues esa cocina
A mí me tocó en la experiencia en otro proyecto, donde recibo el proyecto, analizo el mercado y digo, a ver, ¿cómo una puerta de nogal? O sea, esta puerta vale 100,000 pesos y no era para el mercado, ¿no? Y pues es una puerta de tambor, de pino y ya cambias la especificación. A lo que voy es que el proyectista desde el conceptual especifica de acuerdo al monto de inversión. ¿No? Para cuando llegaran al proyecto ejecutivo no se encuentren con esas sorpresas ¿Va a haber diferencias? Pero ya están dentro del parámetro que Pero comentas. ya está bueno, ustedes que hacen corridas financieras, pues están dentro del término de riesgo, ¿no? De lo que le tienes que poner el porcentaje mayor al presupuesto para absorber, ¿no? Que vino una corriente de agua y se te cayó la barda, pues agarras el recurso de riesgo y lo implementas ahí. Bueno, pero el recurso de riesgo es un monto. Pero al menos sabes que lo que especificaste y esa construcción paramétricamente va a valer 5 millones de pesos, la ejecutas y a lo mejor salió en 5 millones y medio, porque hubo un alza en precio, porque vino la inflación, porque una serie de etcéteras que no sabes, pero está dentro de eso. No es lo mismo hacer una casa que abordaste en 5 millones que terminarla en 10. Ya se sale completamente de los parámetros. Así es. Una cosa, al sentido práctico para la gente que nos ve y nos escucha. Ahora vamos a suponer que tú has captado a un cliente que te dice que tiene un terreno en la zona norte de León, no podemos decir nombres porque nos bloquean, no podemos decir nombres, en la zona norte de León, un terreno de 200 metros, ¿no? Para hacerse una casa de 200 metros de construcción. Y la persona te pide el proyecto. ¿Cuánto cuesta el proyecto, digamos, conceptual, arquitectónico y ejecutivo? ¿Cuánto cuesta de honorarios hacia una persona como tú, sin contar la mecánica de suelo, sin contar lo que cuesta también el levantamiento topográfico, ni el cálculo estructural? ¿Cuánto le cobras tú a un ser vivo que te dice, oigan, hágame un proyecto aquí, por favor, porque al día de mañana, no sé si lo construirá usted o lo construirá un tercero, pero ¿cuánto me cuesta? Aproximadamente, grandes números, o sea, no, tampoco, no, yo sé que... ¿En un estándar de 180, 220 metros? Sí, algo así, ¿no? ¿Qué cuesta? O sea, ¿qué le podemos decir a una persona que quiere hacerse un proyecto con un arquitecto bueno? ¿Qué le va a costar? Porque la gente a lo mejor se cree que esto cuesta $500,000 pesos y no cuesta eso. Pero dinos, ¿qué les cobras tú? Aproximadamente. Bueno, mira, yo creo que sea muy responsable dar un número. Partiendo de esto. Pero puedes decir entre y esto. A lo mejor llegamos a eso a partir de este principio. Las profesiones, como cualquiera, pues cada quien determina el precio de valor. Lo que vale uno mismo. De valor, sí, de lo que das, ¿no? Sí. Hay aranceles. En el Colegio de Arquitectos tenemos aranceles, el Nacional tiene aranceles. En mi opinión, están fuera de mercado. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hasta arriba. Se pasa. Es que los colegios protegen a los profesionales. Pero todo va a razón del valor. Sí. O sea, a la propuesta de valor. Cuando yo hablo de propuesta de valor es lo que tú entregas. Claro. Y hay niveles de arquitectos, ¿no? Dice, habrá arquitectos que te cobren la idea de la servilleta. Y te dicen, pues ahí está. Y es válido. O sea, tienes 2 millones de pesos. Sorprende. O sea, dices, ¿cómo en una servilleta y me estás cobrando 20,000 pesos por la idea? Pues es lo que su valor es. Lo que él considera que vale lo que hace. Y ves la idea y dices, no se me hubiera corrido. Pareciera que es tan básico. Por eso yo digo que es un poquito responsable, porque si yo le digo a la gente lo que yo cobro, pues otro arquitecto ahorita dice, pues oye, pero estás mal, ¿cómo? Bueno. Va a razón del valor que le des. Yo me quedaría más ahí, Tocayo, de decir, del valor que tú entregues, de la calidad de lo que des. Es lo que tú pones como un honorario, ¿no? Lo que yo sí puedo decir es que si eres de los arquitectos que cobra bien, es porque está a razón de la calidad y del detalle que tú entregas. Del entregable. Del entregable. Sí. Y luego... A ver, no, reformulo la pregunta. Una persona que se haga un proyecto, ¿cuánto va a pagar por un proyecto? Bueno, o más bien, pudiera ser que en cuanto es un parámetro en el mercado, ¿no?, de un proyecto es arquitectónico. Sí, ¿sabes por qué? Porque hay mitos. O sea, hay mitos equivocados en cuanto a eso, y también es importante que la gente sepa que cuando acudes a un profesional, ¿qué cuestan las cosas? Ese es un podcast, tan solo el tema de cuánto cobrar, porque también está, digo, es que va a razón también del mercado. O sea,
No es lo mismo una casa residencial en el norte que una casa media o una casa de interés social, ¿verdad? No vas a cobrar en el mismo parámetro. Entonces, dependiendo a qué la audiencia, no sé qué mercado sea, vaya dirigido. El más amplio. Nos vamos a ir a la zona norte. Sí, medio alto, ponle. Pues, ¿qué cuesta eso? O sea, yo te sé decir, nosotros BYH construye. Te sé decir, si alguien me viene que se quiere hacer una casa en el Molino, ya lo he dicho, bueno, Molino o Porta Fontana, ¿no? Y una casa más o menos decente, una casa bonita, diciendo, quiero que cobrar para 15,000 pesos metro cuadrado, pero no tengo idea. Es un aproximado. ¿Por qué? Porque no sé los acabados todavía. Pero por ahí van los tiros. Para romper el mito y no dejarlo a una opinión personal, en la metodología, en la bibliografía, te dice que un arquitecto puede llegar hasta cobrar el 5% del valor de la construcción. Sí, ahorita que diste el dato de, ¿cuánto dijiste? De 15,000. 15,000, así a tiro. Para un dato, ¿no? Para un dato. Sácale el 5% y es lo que debería valer un proyecto. Sí, la pregunta va encaminada de, por ejemplo, yo voy a hacer una construcción y tengo la idea y lo que me han comentado, de vayas con un arquitecto, no hombre, te van a cobrar un dineral. Exacto. Entonces, es la leyenda. Entonces voy con el contratista, que el contratista me va a decir, no, pues yo te voy a cobrar tanto por hacerte tu casa, y a lo mejor te hace un dibujo y dices, pues, dale, me late. Pero no fui al especialista. Uh-huh. Eso pasa en todas las profesiones. Eso es cultural, Alex. Sí. O sea, el tema en México no es en español. El tema en México es el cliente con el maestro directamente. Y no se debe criticar, es un tema cultural. Sí. Pero aquí es donde entra el gremio. Es decir, a ver, ¿cuál es el valor de por qué contratas un arquitecto? Y acabo de platicar con un cliente que quiere hacer una ampliación, que había construido su planta baja y pues quería que yo le hiciera un diseño para arriba, y pues le dije, bueno, pues cómo construiste lo de abajo, ¿no? O sea, para saber. ¿Qué le puedes poner arriba? Claro. Y me enseñó las fotos y bueno, unas zapatas, unos armados, digo, hasta yo le dije, oye, pues ¿cuántos niveles quieres construir? O también le puedes decir, no le entro, ¿eh? Yo no le entro, pero, quiero que se caiga luego. Pero en mi comentario yo enfocado, cuando le digo eso, le decía al cliente, mira, el tema del arquitecto es que también te genere ahorros, o sea, te optimice los recursos, o sea, porque obviamente el maestro albañil es muy buen técnico y muy técnico constructivo, y hay que reconocerles. Pero en el tema de la valoración económica de un inmueble, pues existimos los arquitectos. O sea, ahí a lo mejor yo te hubiera dicho, a ver, ¿quieres construir 3 niveles? Pues no lo armes con esas varillas tan sobradas y que te salió un 10% más cara. Traemos esa idea de, a nosotros nos pasó cuando hicieron una remodelación en la casa materna, y el albañil hizo un boquetón como si fuera a meter una cisterna y le aventaron. Dije, bueno, pues es lo que él dijo, ¿no? Pero no teníamos la opinión de un profesional, porque a lo mejor te encuentras con ese tipo de cimentaciones que era, no, le tienes que meter varillas, zapatas y un montón de cosas para que la casa no se vaya a caer. Y hacen a lo mejor una cimentación para tener un edificio protegiste. Sí, pero esas opiniones las da el contratista, que a lo mejor no tiene los conocimientos técnicos y profesionales de un arquitecto o un ingeniero. Yo en conclusión le diría a la gente, el arquitecto, digo, porque también hay niveles de responsabilidad en los profesionistas, ¿no? Habrá arquitectos más conscientes, arquitectos que no, y arquitectos que socialmente quieren ayudar. Yo le diría a la audiencia, el arquitecto está para optimizarle sus necesidades económicas, funcionales y estéticas. Para eso estamos en el gremio, para eso nos entrenamos tantos años, hicimos maestría, hicimos lo que hicimos, todo como cada quien se haya capacitado. Sin embargo, la cultura de construcción directa con los maestros pues es muy fuerte. Y yo diría, el gremio, ¿qué valor da para poder revertir? Porque si también queremos cobrar y nunca presentarnos en la obra y dejárselo al albañil, pues ¿qué imagen das
como profesionista. Entonces la gente dice, pues mejor con el maestro, tienen toda la razón. Sí, pero el maestro no te hará un buen proyecto, o sea, está... Hay maestros muy buenos, o sea, yo lo van a ejecutar muy bien. Yo creo que ellos son ejecutores. Son ejecutores, ¿no? Son ejecutores. Hay albañiles que por sí, cuando han hecho mucho residencial, y me acuerdo mucho de dos maestros que ya les perdí la pista, pero ojalá los vuelva a encontrar, el maestro Chuy y José Luis, que hicieron mucha residencial, a veces te daban hasta la idea del detalle, ¿no? Tú les platicabas y tenían mucho oficio, pero al final... Pero muy particular eso. Pero al final en los oficios siempre te falta un poquito de cuestión técnica, ¿no? Y profesional. Sí, oye, entonces, para recapitular, a ver, mi matemática de primaria, que tampoco soy muy rápido en los cálculos, me dice que si una casa cuesta 3 millones de pesos, el 5%, ¿sí? Son 150,000 pesos, ¿no? Que se me hace razonable. Lo que no se me hace razonable es que una persona que se gaste 4 millones de pesos en una construcción se quiera brincar estos 150,000 pesos y vaya directo a un maestro. O sea, la recomendación primera, el proyecto es crucial. Cuesta 150,000 pesos o 120 o 180, todo se negocia en esta vida, pero sí tiene que estar guiado por un buen arquitecto como nuestro buen amigo Alejandro. Gracias. Y eso es algo que nosotros, que realmente nuestro valor añadido no es diseñar, sino es construir. También diseñamos, pero es construir vivienda. No recomendamos, o sea, nos vienen clientes, pero pues evidentemente muchos clientes nos vienen ya con el proyecto y también vemos, a ver, a qué nivel de proyecto traes, ¿no? Pero lo primero, si uno se quiere hacer una casa, después de haber comprado el terreno, es acudir a un arquitecto para que por un precio que no se me hace tan caro, el 5% o el 4% o el 6%, te diseñe, te haga los proyectos conceptual, arquitectónico y ejecutivo. Estos son honorarios únicamente, ¿eh? Aparte hay otros costos, ¿no?, que puede haber. Eso es una inversión, no es un gasto. La gente no lo tiene bien entendido. Es plusvalizar también. Es plusvalizar, hombre. Tienes que ir a un buen arquitecto y que te haga un buen diseño, un buen cálculo. Plusvalizar tu patrimonio es bien importante, porque si no va a pasar que rompes la armonía de un fraccionamiento, no estás de acuerdo, te puede salir. Lo puedes optimizar, como bien dices, ¿no? Y ese da ese valor agregado y que al final este gasto o costo que para las personas les representa menos, a lo mejor menos ladrillos, menos volumen de obra, pero se va a optimizar. Es lo que tenemos que cambiar, ¿no? O sea, ¿qué valor le das al cliente? O sea, tú como arquitecto, ¿qué diferenciación le vas a dar del que quieran contratar directamente con el maestro? O sea, ¿cómo se va a notar tangiblemente de que qué bueno que contraté a un arquitecto, ¿no? Y eso es mucho trabajo del gremio, hablo del gremio, ni siquiera de la persona o el arquitecto individual. ¿Qué hacemos todos? Porque cada quien jalamos para nuestro lado. Y luego el prestigio del gremio ha ido deteriorando de tal manera que a nadie ve como valor agregado contratar a un arquitecto, porque le cuesta. Dice, si lo puede hacer el maestro, me ahorro lo de... Eso es cultural. Pues hablo, es un tema cultural. El gremio, ¿qué hacemos para revertir eso? Y que cada quien haga lo que sea, porque tampoco hay que criticar de más a los maestros, a los albañiles y decir, pues es que hacen cosas mal. No, lo que hacen lo hacen bien, ¿no? Nada más, todo proyecto es multidisciplinario. Claro. Todos tienen un rol, ¿no? El arquitecto tiene su rol, que lo quiere ser el Dios, como tú dices. Sí. No todos. No todos. El maestro, los maestros, los albañiles tienen su rol súper importante que tampoco se les reconoce. Entonces, a lo mejor empecemos por ahí, desde reconocerles de manera un poco más viral. O sea, zapatero a tu zapato. Pero el arquitecto, el estructurista. Yo tengo amigos estructuristas y me dicen, pues mira, están tus caprichos. Pero ¿cuándo se lo reconoces al estructurista? Y está el tema del ego del arquitecto siempre en la portada, ¿no? Sí, sí. Y no trae atrás al mundo de gente que tiene su parte importante de participación. No, el financiero, el contador, todos. Entonces, bueno, pero volviendo al tema del gremio, como arquitectos, ¿cómo revertimos eso? ¿Cómo le hacemos para que la gente diga, no, es que conviene más un arquitecto? Pues entre todos. Nosotros no más podemos que promocionar eso, porque nosotros estamos en este sector y entendemos. Por último, Arqui, lo íbamos a tocar en otro podcast,
pero nada más queremos que nos des unas pinceladas y queremos saber tu opinión. ¿Qué opinión te merece la utilización de herramientas de inteligencia artificial hoy en día a la hora de elaborar un proyecto de la construcción de una casa? Mira, como toda tecnología, va a haber los partidarios de que sí están a favor y los que no. Lo que yo digo es que lo veamos como herramienta. O sea, y toda herramienta tecnológica te beneficia, pero debe estar enfocado en ¿qué? En el ahorro económico, en la calidad de la información, en la rapidez. Si la inteligencia te lo da, pues acéptala, ¿no? Digo, es como cuando cambiamos de dibujar en respirador a AutoCAD. Sí. Los arquitectos que dibujaban en respirador y que no saben AutoCAD, vieras, a mí me tocó esa transición. La tecnología va jubilando a los profesionistas que no van a la par de la tecnología. Mira, la tecnología no te va a sustituir. Los que van a sustituir son los que se suman a la tecnología y sustituyen a los que no, que son cosas muy diferentes. Y pues seamos razonables, o sea, la tecnología va a seguir y va a seguir. Y si no te montas, te quedas atrás, ¿no? Sí. O sea, a favor del uso de las herramientas de inteligencia artificial para hacer... Toda herramienta que vaya a un apoyo, que vaya con un enfoque positivo es bueno. El tema es cuando lo manejas de manera negativa. Que te basas, o sea, porque tampoco te puedes basar en la inteligencia artificial para proyectar. Te puede ayudar, te puede abrir. Nosotros que hemos visto algunas cosas. Sabemos que la inteligencia artificial lo que hace es generar muy rápido, más que el cerebro humano, y te da muchas opciones, y ahí es donde interviene el arquitecto, ¿no? Agarrar varias opciones, cosa que antes, un render, por ejemplo, antes un render, ¿cuánto se tardaba? Y ahora, pues los renders se hacen bien rápidos. Sirve para... O sea, nos ayuda, es una herramienta, pero no descansamos en la IA la responsabilidad de un proyecto, ni de cualquier profesión. Eso sería muy irresponsable. Sí, exacto. No, digo, porque le estás dando a ver cómo resulta, ¿no? Pues tienes una responsabilidad. Muy bien. Muy bien, oigan, pues damos por finalizado este podcast. Es el podcast número 4, no el número 3, como les dije antes, plusvalizando un terreno mediante la construcción de una casa. En el primero hicimos una introducción general. En el segundo podcast vimos los aspectos comerciales de la compra del terreno. En el tercer podcast vimos más los aspectos legales y permisos. Y en este podcast nos hemos enfocado únicamente en el proyecto. Todavía no hemos llegado a la construcción y en aspectos y diferentes tipos de proyecto. Gracias, Tocayo. Gracias, Tocayo. Nos seguimos viendo. Gracias a todos. Nos vemos. Nos siguen en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Gracias. Bye. Hasta luego. Adiós.